Lección de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sabed que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando empezamos a creer. La noche pasó y se acercó el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Caminemos como de día, honestamente, no en glotonerías y embriagueces, no en sensualidades y disoluciones, no en pendencias y envidias, mas revestidos de nuestro Señor Jesucristo. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria tibi, Domine. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra consternación de las gentes, por la confusión que causará el ruido del mar y de sus olas, quedando los hombres yertos por el temor y recelo de las cosas que sobrevendrán a todo el universo, porque las virtudes de los cielos se bambolearán, y entonces verán al Hijo del Hombre venir sobre una nube con gran poder y majestad. Cuando comenzaren, pues, a cumplirse estas cosas, mirad y levantad vuestras cabezas, porque cerca está vuestra redención. Y les dijo este símil: ved la higuera y todos los árboles. Cuando ya producen de sí el fruto, sabéis que está cerca el verano. Así también, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. En verdad os digo, no pasará esta generación hasta que se cumplan estas cosas. Cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Laus tibi Christi. Pueden tomar asiento. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, domingo 1 de Adviento, no hay más que sorpresa cuando uno lee los evangelios que hemos leído del final del año, el domingo pasado, y este domingo, el comienzo de un nuevo año litúrgico. La Iglesia nos presenta siempre sorpresas. No nos aburrimos, no nos alcanzamos de dejar de sorprendernos de los evangelios que nos presenta la liturgia. En el Adviento, el Espíritu se prepara con cierta distensión para celebrar una vez más el adorable nacimiento de nuestro Salvador, que es tan hermoso celebrar la Navidad. Pero la liturgia parece que a propósito se empecinara en el contraste entre ese sentimentalismo, dirías, entre ese hermoso que tiene la Navidad y a la vez entre mensajes realmente conmovedores, conmoventes. En vez del rubicundo niño en el regazo de su madre virginal bajo la custodia de San José, saca a relucir hoy un cataclismo apocalíptico. No comienza el año litúrgico con villancicos, farolas y violines. Señala el Ascarate, el misalito que usamos todos los domingos para leer en español las lecturas. Señala, el Ascarate, que en la Edad Media, antes de la proclamación del Evangelio de esta Santa Misa, se cantaba la secuencia Dies Irae, Dies Illa, preciosa secuencia que hoy es propia de la misa de difuntos solamente, para preparar a los fieles a oír la narración de la catástrofe final ante el juez viniente. Hoy esa secuencia solo de la misa de difuntos, antes también se leía en esta Santa Misa, la primera del Adviento. Y está muy mal que la hayan quitado de esta misa. El domingo pasado
habíamos concluido que después de la instalación de la abominación de la desolación en el lugar santo, que ya ha ocurrido, lo hemos analizado el domingo pasado, solo quedaba esperar el cataclismo final antes de la venida del Señor. Solo nos queda esperar eso. Precisamente lo que nos está diciendo el Evangelio de este domingo, y también nos lo dijo el Evangelio del domingo pasado, solo que el domingo pasado no tratamos este tema del cataclismo. Es increíble pero cierto. La Iglesia invita a levantarse del sueño, como nos dice San Pablo en la epístola de hoy, para meditar y contemplar. Meditar y contemplar es lo que tenemos que hacer para poder aprender de una vez. Meditar, o sea, pensar en esos misterios, verlos, contemplarlos. Que nuestra salvación está más cerca ahora, como dice San Pablo, que cuando empezamos a creer. Nuestra salvación está más cerca ahora que cuando comenzamos a creer. Sin lugar a duda, San Pablo se refiere a la aproximación de la parusía, pues cuando él comenzó a creer en nuestro Señor Jesucristo, fue algo posterior a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya había venido, ya había muerto, ya había resucitado. La Iglesia, entonces, exhorta a prepararnos para los cataclismos que sobrevendrán a todo el universo. ¿Y para qué nos exhorta a prepararnos para eso? Para no desesperarnos. Porque el riesgo que corremos, si es que estamos vivos momentos antes de la parusía, es la desesperación ante las cosas que vamos a ver. Los hombres quedarán yertos por el temor, dice el Evangelio, paralizados, no van a saber para dónde correr. Muy acertadamente volvemos a lo que Lascarate dice en este librito, que estos trastornos naturales son de carácter universal, ya que toda la naturaleza está en juego, toda la naturaleza. Nuestro Señor viene no solo por nuestra redención, la redención del género humano, sino por toda la naturaleza. También viene por la regeneración del universo, lo cual concuerda perfectamente con los cataclismos señalados. O sea, los cataclismos señalados no son otra cosa, o no serán otra cosa, porque todavía no han ocurrido, que la regeneración del universo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. No será extraño, por tanto, que ante semejante magnitud y terribilidad de esos fenómenos sísmicos, que incluyen toda la tierra, y siderales, todo lo que vemos en el cielo, se sequen los hombres de espanto. Y el miedo provendrá del desconocimiento. Por eso la insistencia en que esto se conozca y que se conozca con todos sus detalles, con toda su perfección, con correcteza, digamos, con rectitud. El miedo proviene del desconocimiento. Por eso lo mejor para alejar el miedo es conocer. Gran diferencia habrá entre sufrir los cataclismos esperando a nuestro Señor que sufrirlos desconociendo esa realidad. El que desconozca esa realidad, obviamente ante esos cataclismos se va a desesperar. El advenimiento es tiempo de preparación. Si nos quedamos tan solo con el sentimentalismo de la Navidad, vamos a sucumbir ante los inesperados, imprevistos e impensados terrores sísmicos y siderales, por no habernos preparado con tiempo, por nunca haber escuchado sobre esto hablar, por no darle la importancia que realmente tiene. Después de haber experimentado la abominación de la desolación en el lugar santo, como ya dijimos el domingo pasado, con la instalación de la falsa doctrina en el Vaticano, y además
y peor aún, diría yo, el olvido de la parusía por parte del clero, ¿qué más podemos esperar? Solo nos queda esperar el cataclismo. Que nuestra oración entonces, durante este tiempo de Adviento, termine en la contemplación de esta magnífica verdad que vamos a experimentar. Al concluir el primer siglo, después de que San Juan publicara su Apocalipsis, que eso ocurrió probablemente en el año 95, según los datos que se tienen de la autoría de San Juan del Apocalipsis y de la época de composición de este libro, salieron a la luz lecturas molestas con fines bastardos del Apocalipsis. O sea, salieron a distorsionar el Apocalipsis. Algunos lo leían en un sentido tan alegórico que venían a diluir su mensaje sobre el anticristo. En persecuciones metafóricas de los cristianos, tales como combates interiores, psíquicos, fuera de todo sentido histórico. Mientras que el anticristo viene realmente a perseguirnos físicamente, además de todos estos combates interiores, también exteriores. Pero ellos reducían, como digo, las persecuciones a solo lo interior, fuera de todo sentido histórico. En su obra Adversus Hereses, San Ireneo, que vivió entre los años 130-202, en el segundo siglo, denuncia a estos alegorizantes por sus peligrosas lecturas e interpretaciones de cepa gnóstica, de herejía gnóstica, que les llevaba a la desestima del Apocalipsis y, si no a su condenación, porque no podían condenarlo, a la necesidad de interpretarlo alegóricamente, pues no le encontraban sentido al Apocalipsis, sentido literal y aplicable a sus vidas. Entonces recurrían a la alegoría, a ver si le encontraban de esa manera un sentido al Apocalipsis. Este dato histórico es sacado a colación aquí en este sermón a raíz de que el problema de la desestima interpretación alegórica de lo apocalíptico siguen aún existiendo en la Iglesia hoy, 1900 años después de que esto ocurriera en el segundo siglo, en detrimento del correcto entendimiento de la parusía. El prestigioso historiador de los padres apostólicos, el padre Orbe, sostiene que la premisa común de los hombres de Iglesia del segundo siglo, con los que se tuvo que enfrentar San Ireneo, es la aplicación de la exégesis alegórica a las profecías. Ese es el error que se comete en ese siglo. La aplicación de la exégesis alegórica, es decir, no literal, a las profecías. Y lo mismo se puede decir de los hombres de Iglesia hoy. Se sigue interpretando el Apocalipsis alegóricamente y no literalmente, y de allí que no se avanza en el conocimiento correcto de la parusía, y por eso obviamente no se predica, no se dice, no se aclara. Aplicada por sistema, por decir, bueno, a esto sí o sí hay que aplicarle la alegoría, ya por sistema, de antemano, a todos los libros proféticos, en especial el Apocalipsis, la exégesis alegórica es herética, dice San Ireneo, denuncia San Ireneo, porque se sirve de la herejía de la gnosis, procede de la gnosis y lleva al debilitamiento de la doctrina con consecuencias graves, como realmente lo experimentamos y lo vemos. El interpretar alegóricamente las profecías, sobre todo el Apocalipsis, lleva a un debilitamiento, a diluir la doctrina, a aguarla, a hacerla liviana, cuando realmente tiene todo un peso importante para la salvación y la regeneración del mundo, del cosmos, del universo. O sea, tiene sus consecuencias graves, diluir
debilitar la doctrina por una falsa o una incorrecta, diría, interpretación. Y San Ireneo urge, por el contrario, las doctrinas recibidas de los apóstoles y los presbíteros y las desarrolla siempre conforme al sentido literal y obvio de las Escrituras, así en las profecías del Antiguo Testamento como en el Apocalipsis. Urge, exhorta a interpretar las profecías apocalípticas, ya sean las del Antiguo Testamento como las del Apocalipsis, en sentido literal y obvio. La exégesis literal y obvia es herencia de los grandes discípulos de San Juan, y el desarrollo de la doctrina sobre el anticristo representa un caso calificado de su aplicación. Sobre el anticristo no valen alegorías. No se puede hablar del anticristo con alegorías, como si fuera un problemita más imaginario. So pena de dejarse engañar por el mismo diabólico espíritu que se asentará en él para seducir a los hombres y dar la batalla final contra los justos. No se puede aplicar la alegoría sobre el anticristo. Y tampoco valen las alegorías sobre los cataclismos que sobrevendrán. Habrá señales en el sol, dice el Evangelio hoy, y en la luna y en las estrellas, porque las virtudes del cielo se tambalearán o se bambolearán. Vamos a ver que se mueven. Y eso va a causar un estupor tal que la gente va a morir de espanto. Y en la tierra, consternación de las gentes por la confusión que causará el ruido del mar y de sus olas, quedando los hombres yertos por el temor y el miedo por las cosas que sobrevendrán a todo el universo. La gente entonces se desesperará, con temor y desespero morirán desesperadas, porque verán que el sol se les viene encima, por miedo, por no estar preparados, todo se tambaleará, se nos moverá el piso y el cielo. Y la alegoría, como ya dijimos, diluye este patético cuadro. Esto no va a suceder así, dicen los alegóricos. Dios no puede enviarnos un castigo semejante. Tratamos de suavizar la cosa. Es solo para asustarnos un poco, para llamar nuestra atención, para que salgamos de nuestro letargo que nos dice estas cosas espantosas. Este tipo de razonamiento es propio del modernismo, porque no tiene la verdadera fe. No se cree en el poder de Dios, de que Dios pueda hacer esas cosas, capaz de regenerar el universo. Dios realiza esos cataclismos, los va a realizar por la regeneración del universo. No se admite la necesidad de castigo de parte de Dios, porque también serán un castigo para nosotros. No se cree en los milagros. Todo esto es parte de lo que el modernismo propone. Dios entonces tiene la intención de regenerar el universo y también de castigarnos, y por eso el cataclismo. De ahí que se recurra a la alegoría para tergiversar el mensaje o suavizarlo, diríamos, en el mejor de los casos. San Ireneo siente este problema y lo enfrenta. No como puro tema de exégesis, que realmente lo es, sino como algo vital e inmediato, algo de lo cual depende la vida sobrenatural. Esto lo explica el Padre Orbe en su obra, y nosotros asentimos a esto. Y por eso ataca la alegoría, muy en particular la aplicada al anticristo, y ofrece como única exégesis fiable la literal. También nosotros hacemos eso. Tal proceder ilumina las postrimerías del mundo físico y del género humano, mientras que la alegoría aplicada a las profecías engaña y es usada como arma por el mismo anticristo. El anticristo se sirve de la alegoría
para engañar o para desviar la atención del verdadero o más profundo significado literal de estos textos proféticos. Desde el principio, el enemigo ha querido seducir al hombre para apoderarse de él e impedir la obra de Dios. Tal fue el caso de la caída de Adán y Eva. Y llegado el fin de los tiempos, no le queda más tiempo. Consciente del triunfo final de Cristo y de la Virgen, en un esfuerzo desesperado, se ensaña en perder a cuantos justos pueda con la seducción y persecución del anticristo. Ese es el trabajo que está realizando el demonio, el diablo, Satanás en estos momentos. Perder a la mayor cantidad de justos que él pueda a través del anticristo y de su sistema. Es eso lo que está ocurriendo en el mundo hoy y no hay otra explicación que esta. No hay otra explicación que esta. A cualquier cosa que ocurra en el mundo. Guerras, persecuciones, inteligencia artificial, lo que sea. Lo no logrado mediante los espíritus apóstatas en tiempos del diluvio, en tiempos de Noé, o mediante los hombres apóstatas tales como los fariseos, o los falsos discípulos como Judas, o los herejes a lo largo de la historia, se promete conseguirlo mediante el anticristo, que es la recapitulación de toda angélica y humana apostasía, en la cual ya estamos. El acto final responde enteramente sin solución de continuidad al desarrollo de la apostasía en el mundo, algo de lo cual ya hablamos el domingo pasado. Por eso, el celo de San Ireneo por desenmascarar los planes de Satanás le lleva a descubrir en los herejes, singularmente los gnósticos, a los verdaderos hijos del diablo, preliminares del anticristo, llenos del mismo espíritu de apostasía que él, caracterizado por su odio a Dios. Trata a San Ireneo de despertar conciencia entre los ingenuos hombres de iglesia de su tiempo, y yo diría de siempre. Y a estos, y no a los gnósticos, se dirigen sus argumentos de escrituras. La obra de San Ireneo es dirigida entonces a los hombres de iglesia para despertarlos del letargo de la herejía y no a los herejes propiamente dicho. Su caridad es en vistas a que estos hombres de iglesia no queden ciegos del todo. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Y el peso fuerte de los argumentos escriturísticos que emplea San Ireneo recae sobre todo en el Apocalipsis de San Juan, pues San Juan, el discípulo amado, fue el depositario de los secretos de Jesús. ¿Qué mejor que conocer la parucía de todos sus secretos que a través de aquel que tuvo en el pecho de Jesús? Y sus doctrinas auténticas, las doctrinas de San Juan, llegaron intactas hasta San Ireneo mediante los presbíteros del Asia, singularmente San Policarpo y San Papías. Los escritos canónicos de San Juan y su pensamiento doctrinal puro son garantía de autenticidad y de veracidad, ya que jamás tuvieron contacto alguno con tradiciones esotéricas y gnósticas. Vienen directamente de Jesús a través de San Juan y le llegan a San Ireneo a través de los presbíteros del Asia. Nuevamente, en su caridad, San Ireneo se dirige a los incautos hombres de iglesia seducidos por tesis gnósticas, por algún hereje de turno, y les explica que tanto las profecías del Apocalipsis como las correlativas y complementarias del Antiguo Testamento se deben leer con sencillez fuera de toda alegoría. Y discurre San Ireneo con absoluta libertad de espíritu, en la creencia de que sus interlocutores buscan la verdad y que agradecen ser iluminados sobre temas muy sensibles y de tanta importancia como las postrimerías del hombre. Entonces,
si se lee el Evangelio de hoy, literalmente está bien claro que antes de la parusía habrá hecatombe. Pero la cerrazón y el orgullo lleva a desviar la atención de este pensamiento, diciendo, como hace la Neofraternidad de Lefebvre, un artículo que pude leer ayer, que el espíritu del Adviento no tiene nada que ver con la parusía, dicen. Fíjense cómo engañan a la gente. Los judíos interpretaban torcidamente las Escrituras y por eso terminaron negando a nuestro Señor en la Navidad. Y eso que los judíos tenían las Escrituras entre sus manos día y noche. Hoy, por causa similar, por interpretar torcidamente, en la Iglesia se desacredita también el correcto entendimiento de su segundo advenimiento. Entonces, ¿qué nos dice el Evangelio de hoy? Que después de la consternación cósmica y cosmológica veremos a Cristo venir sobre una nube con gran poder y majestad, y eso está bien claro. Ni el agua puede ser más clara que este pensamiento, que también lo dijo el Evangelio del domingo pasado. Y esto no solamente no se predica, sino que se patea en contra. Y al error hay que encararlo con la verdad. Por eso hay que decir la verdad abiertamente. Desechemos, pues, dice San Pablo en la epístola de hoy, las obras de las tinieblas, del error, y vistámonos de las armas de la luz. Al error hay que enfrentarlo con la luz. Está todo claro, nos lo dicen las Escrituras, lo acabamos de leer. En medio de esa consternación cósmica y de nuestro miedo, aparecerá Cristo sobre una nube con todo el poder de su divina majestad para reinar sobre esta tierra con su justicia y caridad. Y no dejó el símil de la higuera y de todos los árboles. Cuando empiecen a brotar, se sabe que el verano está cerca. Cuando se tambaleen el sol, la luna y las estrellas y el mar ruja de espanto, sabed entonces que está cerca el reino de Dios. Sabed que la noche habrá pasado y que se acercó el día, como dice San Pablo. ¿Y cuál reino está cerca después de que pase todo eso? El reino de la parusía. Y está clarísimo, negarlo es ser obcecado, es negar la palabra de Dios. Es decir, Dios no quiso decir lo que dijo. Y eso es un pecado en contra del Espíritu Santo. Esto es entonces lo esencial, lo categórico, lo fundamental, la venida de Cristo Rey, con todo el poder de su gloria y divina majestad, y con él el reino de Dios en la tierra, porque es en la tierra donde él se encarnó. Su reino sobre esta tierra no tiene nada que ver con los reinos políticos, sino con un reino de justicia y de santidad, de verdad, de paz y de amor. Es el Evangelio vivido a pleno por todo el mundo. Un solo rebaño y un solo pastor. Y esto no se debe discutir. El miedo por la ignorancia sobre el tema y el silencio absoluto que delata dan carta blanca para hablar. Comenzamos el año con una hecatombe apocalíptica, pero luego viene la gran esperanza. Contemplad entonces, meditad estas cosas, y así podréis resistir sin sucumbir. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Señor Jesús, ven pronto, concédenos la gracia de amar tu venida.